a nuestro panel. Patricia Piñones, feminista, licenciada y maestra en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, académica, miembro fundador del Programa Universitario de Estudios de Género, actualmente el Centro de Investigación de Estudios de Género. Shareni Pérez Santiago, egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son la poesía y la teoría literaria feminista. Ha publicado su poesía en la revista electrónica oaxaqueña Cantera Verde y en Saca la Lengua Fanzine. Andrea Sosa Montoya, egresada de la licenciatura en Historia de la UNAM, en 2022 fue becaria de esta institución en la coordinación editorial y de promoción y distribución a la lectura. Actualmente participa en la organización juvenil Gear Up UNAM, en la que abordan temas relacionados con la mujer y el feminismo. Gloria Hernández Jiménez, comunicóloga, feminista y crítica de arte, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha orientado su trabajo profesional a relacionar diversas áreas del conocimiento como arte, comunicación e historia, labor que se ha traducido en la producción de investigación y su difusión a través de artículos, conferencias y ensayos. Un trabajo transdisciplinario orientado a hacer visible la participación social de las mujeres. Es un placer y un gusto tenerlas a todas ustedes esta tarde en la mesa. Pati, por favor. Gracias. Me dicen, ¿se oye bien? Sí. Tengo buen volumen, pero van a grabar, entonces es importante. ¿Alguien me va dando mis tiempos cuando esté a 5 minutos, por favor? Porque tendría para hablar 2 horas o más, hablar de mi querida Graciela Hierro. Graciela Hierro Florescano, mujer, maestra, cómplice y filósofa feminista en clave de género. No puedo evitar hablar de ella y sentir solo su nombre y me enchina la piel. Y estoy invitada a esta mesa para hacer un poco una semblanza de quién era esta, la mujer feminista, la cómplice, esta de la cual tuve la gran fortuna, como muchas otras mujeres, de tenerla cerca y de tenerla cerca con todas sus enseñanzas. Un poco traigo esta memoria a compartir con ustedes, después habrá como otras miradas respecto a Graciela y a su obra. Graciela fue una filósofa especializada en ética e introdujo la filosofía feminista en México. Se dice rápido y es fundamental en estos tiempos. Además fue la directora del programa universitario, nuestra primera directora del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género. Nació en 1928 y se fue el 30 de octubre de 2003 en la Ciudad de México. Antes y en ese tiempo, un poquito antes de su partida, me vio llorar, estas son mis palabras, y me consoló. Esa era Graciela Hierro. Estaba cerca de quien necesitaba cercanía, sus palabras y palabras que más allá de consuelo tenían que ver con su práctica feminista resultaban importantes. En Me Confieso Mujer, que si no lo han leído, por favor, es una obra que hay que leer. En Me Confieso Mujer, Gabriela nos habla y dedica su obra a sus hijas, a su hijo, a sus nietas, reales y simbólicas. O sea, ahí estaban los hijos, las hijas, el hijo, los nietos, las nietas, pero no solo las reales, también las simbólicas. Se declaró feminista de tiempo completo y superviviente. ¿Qué significó esto de ser feminista de tiempo completo y superviviente? Iniciaba su clase de maestría, Graciela Hierro. Tuve también la oportunidad de estar con ella en sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras, haciendo yo la maestría con un epígrafe que yo la amaba y la ocupo cada vez que puedo. Y era una epígrafe de Paracelso que dice: todo lo que sé se lo debo a las brujas. ¿Quiénes somos estas brujas? ¿De qué época? ¿De cuáles épocas? Que venimos y decimos qué palabras. Decía, yo también, decía Graciela, yo también todo se lo debo a las mujeres, a todas esas brujas que se atreven a pensar. Yo solo leo a mujeres, ya leía a tantos hombres, dice en su libro, tantos y tantos tuve que leer a lo largo de mi formación. Yo ahora, decía, solo leo a las mujeres. Aprendí aquello que se necesitaba de ellos, decía, y solo consulto a algunos cuyas ideas sirven a mis propósitos, pero yo solo, insistía,
leo a las mujeres, leamos a las mujeres, nos invitaba. El Congreso Feminista en Taxco, voy a tomar algunos puntos en los cuales quiero resaltar como a esta la mujer, la cómplice, la feminista, la compañera. En el Congreso Feminista en Taxco y su acogimiento a una madre joven, esa era yo, con una hijita por cumplir 1 año, empezaba a caminar y yo andaba de Congreso Feminista. Y no podía evitar sentir, como muchas madres, culpa por dejar a las hijas, por dejar a los hijos. Y allí estaba Graciela Hierro diciéndome por qué irnos, por qué estar en los congresos, por qué ser feministas y por qué tirar a la basura y tachar, aunque no hay que rayar los libros, tachar de nuestros diccionarios a las culpas. Yo estaba sentada porque no me gusta hacer filas, había una fila enorme para poder ocupar los lugares. Yo era joven y todavía me tocaba ocupar habitaciones entre 2 y 3 compañeras y dije, bueno, pues igual ya tengo mi habitación, yo me quedo hasta el final. Y me siento junto a una mujer y me ve seguramente una cara de triste, estaba yo un poco preocupada, no había celulares entonces, estoy hablando de 1987, yo no tenía un celular. Me siento junto a una mujer y me dice, ¿necesitas algo? Te veo un poco inquieta. Y le dije, sí, un teléfono, quiero hablar a México, a la ciudad, para saber cómo está mi hija. Y ahí le empiezo a contar mi historia. Y este fue el mejor encuentro, uno de los mejores encuentros que he tenido en mi vida. Graciela me habló, me dijo, ¿cuántos paralelismos hay entre una mujer? Casi la mitad de años, yo tenía entonces 30 años, ella andaba por los 60, y me decía, tú sintiéndote culpable por tu hija, por dejarla, y yo sintiendo que puedo hoy estar aquí un poco apoyando a esta tu vivencia y creciendo contigo también, porque siempre lo que entre mujeres, entre brujas hacemos puede ser muy redituable en el sentido de lo afectivo, en el sentido de qué pasos nuevos dar. También en ese congreso, bueno, ahí me invita que esté con ella tenía, no era una suite en Taxco, era un lugar con unas cabañas muy lindas y un hotel, me invita a estar con ella, a mí me da mucha pena, no sabía quién era, de pronto llega alguien y le dice, doctora Hierro, ya está lista su habitación. Y yo le digo, ¿eres Graciela Hierro? Y me dice, sí, yo no tenía idea, y ya habíamos platicado, yo ya había llorado, obvio, yo me sentía terriblemente culpable, ella me había consolado, Graciela entonces, yo no sabía que era Graciela Hierro. El siguiente encuentro, ahí dentro del propio congreso, yo tenía 30 años, había muchos temas que me interesaban, fue un congreso lleno de actividades, talleres, conferencias, cursos, no sé si alguien aquí, veo gente muy, muy joven, haya estado en ese congreso. Era una fiesta de verdad la que estábamos viviendo en ese congreso, con muchas temáticas, muchas de enorme interés también para mí. Y de pronto me encuentro eligiendo en un programa gigantesco y elijo todo lo que tiene que ver con vejez. Yo misma me sorprendí. Tenía 30 años y yo queriendo entrar a todas las mesas, a todas las conferencias y a todos los talleres de vejez. Cuando me acerco a estos uno y otro a lo largo de esa casi, no sé, me parece que pasó una semana, igual y fueron menos días, me pareció largo, lo disfruté mucho, dejé de sentirme culpable por haber dejado a mi hija, estaba con su padre y estaba bien y seguro estaba muy contenta y yo tenía que seguir viviendo. Graciela se sorprende al encontrarme, me dice, Patricia, ¿tú qué haces en talleres de vejez si tú eres muy joven? Yo le decía, yo no sé, pero creo que tengo que empezar a prepararme para ella. Creo que ese fue el segundo momento del giro que me acerca muy profundamente a Graciela. Ella estaba preparando con sus amigas, con las reinas, una serie de actividades que tenían que ver también con cómo envejecer dignamente, cómo seguir siendo quien eres y cómo procesar esto que llegaste a ser. En esos talleres, en el congreso lleno de temas importantes, centrales entonces para la agenda feminista, las madres lesbianas, las agendas de los organismos internacionales, y yo ahí con mis 30 años y con una hija al cuidado de sus padres. Ella entonces me doblaba en la edad. Decía, en la vejez siento que la vida es terriblemente breve. Hoy yo ya hablo desde ese lugar. En la vejez siento que la vida es terriblemente, decía breve, como un aleteo, un abrir y cerrar de los ojos, el instante, sí, eso, solo eso es la vida. Nada vale la pena, es la segunda sensación que tendemos que tener muy claro
si no pensamos que la vida es solo un instante. Como la vida es breve, cualquier empeño, ojo, cualquiera resulta casi inútil. La imagen es de una puerta que se abre solo un instante para cerrarse para siempre. Para cerrarse por siempre. Tal vez esto se debe a las muertes de mis amigas, de mis amigos, muertos en sus juventudes, y aún a los que se mueren viejos, sienten que su vida es un sueño, y los sueños son eso, solo sueños. No había una parte, un texto, un contacto, una mirada en donde Graciela no fuera esa maestra y cómplice de la vida. Sigo con mi historia. La juventud, decía ella, es un vestido que me comenzó a quedar chico muy temprano. Imagínense esa imagen. Me queda chico el vestido. Le quedaba chico a Graciela el vestido de la juventud. Entonces, decía, inventé el otro modo de ser. Siguiente enseñanza importantísima para mí de Graciela. Cómo ser mujer siendo otra, haciendo y haciendo, diciendo, pensando, sintiendo desde otro lugar, desde otro modo de ser. Del poder de la vejez, decía, se sufre entonces la clausura de esa puerta, decía, que se cierra en un instante tan solo. Más bien, entonces tenemos que empezar a vislumbrar la vejez, y es entonces que hay que empezar a vestirse de morado. Graciela nos decía en los 80s, vistámonos de morado. En ese momento estábamos en Taxco. En Taxco las fiestas de Semana Santa se viste de morado. Tenía que ver con rito católico, cristiano, pero para ella también tenía que ver con una manera de ser y de vivir la vida. Querida, me decía, se acabó la representación femenina. Ahora tú sé tú misma. No tienes que ser eso que te dicen, siguiente gran lección de Graciela, eso que te dicen que hay que ser. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser tú? Te dijeron que hay que ser madre y que desde ese lugar se es mujer y se es femenina. Se acabó, y qué bueno que en tu juventud lo veas, se acabó la representación de ser femenina. Empieza ahora tú a ser tú misma. El malestar se presentó, decía ella finalmente, cuando me cansé de ser mujer. Cuando se dio cuenta que ser mujer pesaba muchísimo, cuando se dio cuenta que ser mujer tenía aquellas implicaciones del hay que hacer, hay que ser para otros, para los hijos, para la pareja, para los otros y poco para sí misma. Hoy estuvimos en la mañana con la Coordinación de Humanidades en un taller en Santa Marta, Catitla, y yo tuve la oportunidad de hacer. Hoy ustedes son mi público, en la mañana eran 35 mujeres encarceladas, con unas historias de todo orden. Había las que se dicen, soy inocente, estoy aquí porque soy pobre, pero había otras que decían, sí maté, sí secuestré, sí hice tal cosa. Este tiempo tendría que servirme de algo. Y en ese decir esto, estábamos hablando del amor romántico, leímos a Sara Sefcovic los 3 primeros capítulos de La mujer, de La señora de los sueños. Y cuando les preguntaba yo qué sentían, qué pasaba con ese ser mujer de Ana Fernández, la protagonista del libro, qué pasaba con su marido, qué pasaba con la hija, qué pasaba con el hijo, las mujeres decían, como que está triste, como que se cansó de ser mujer. Y yo lo tenía aquí escrito, palabras de Graciela Hierro. El tema empieza y termina cuando me cansé de ser mujer. Y yo les preguntaba, ¿por qué se cansaron de ser mujeres? ¿Cuándo creen que se cansó, no Graciela, cuándo creen que se cansó Ana, la protagonista, de ser mujer? Y las mujeres en Santa Marta decían, qué fuerte, cuando tuvo hijos y se dio cuenta que de ahí en adelante era solo para ellos. Esta era una lección de Graciela, amando profundamente a sus 4 hijos de primer matrimonio y a su hija Camila de su segundo matrimonio. Decía, hoy sigo la visión de la sirena, cuando una acaba de ser mujer por decisión propia, cuando decido qué implica ser mujer yo, si además ser madre, como en mi caso, pues ser madre, ser pareja, qué tipo de pareja, ser profesionista, ser maestra,
¿Cuál es mi decisión propia de ser mujer? Hay que iniciar esta carrera para graduarse de vieja dama indigna. Eran palabras de ello. Esto sucede en la vejez cuando nos llega el último regalo de la vida. Y otro regalo, y con esto termino, y tendría 3 horas para hablar de momentos y de palabras de Graciela Hierro, fue su casa en Tepoztlán. Graciela también muy temprano decide hacer su casa, contrata, se acerca a una arquitecta feminista, una mujer súper interesante, 2 mujeres que construyen su casa y que con toda esta idea de cómo quieres vivir, seguir viviendo y gozar de tu vida, y una de las respuestas de Graciela era mirando al teposteco como lo primero que ve al abrir los ojos. Entonces construyen una casa que mira su casa de Graciela, donde tantas veces estuvimos, construye la recámara. En el momento en que abría los ojos, tenía como un tragaluz alto, abrir los ojos y mirar al teposteco. ¿Y después qué haces?, le preguntó la arquitecta. Después lo que hago es yoga, le construyó un cuarto para hacer yoga. ¿Y después qué haces? Quiero salir y tomar un baño en una rica alberquita. No la quiero grande porque cuando sea vieja, a los viejos les da miedo el agua. La quiero bajita porque quiero entrar a remojarme, pero la quiero llena de barandales. Y la casa estaba construida con barandales, porque ella estaba previendo, adelante voy a necesitar silla de ruedas, adelante voy a necesitar un andador. Pero lo que le resultaba más importante, y con esto termino y quiero dejarles esta imagen en la cabeza de Graciela, fue la sala de su casa en Tepoztlán, una sala como hundida, llena de cojines, y decía, este es el espacio para ustedes, a las amigas, estas a las que decidí, estas brujas con las que quiero hablar. Esta era Graciela, mujer, cómplice y amiga. Gracias. Muchas gracias, Patti. Shareni, por favor. Sí. Bueno, me gustaría empezar mi intervención partiendo de la experiencia personal, ¿no? Mi primer acercamiento al feminismo no fue como comúnmente es que, como nos dicen, ¿no?, de una manera más canónica, partiendo del texto de Simone de Beauvoir, sino que mi inmersión al feminismo fue a partir de una poeta que se llama Alaide Fopa. Seguidamente de su poesía, pues me interesé en empezar a leer sus ensayos. Y luego sí caí como en el canon, ¿no?, de tengo que retomar a Simone porque pues es base de muchas autoras. Finalmente creo que es un texto que impulsó a muchas escritoras a retomar el tema del feminismo y a empezar como a estudiarlo a partir de distintos ejes geográficos incluso. Y me da mucho gusto ahorita tener como de nuevo este primer reencuentro que tuve yo con la poesía, tenerlo ahora con Graciela Hierro, porque me encontré con un texto sumamente amable, ¿no? Esta cuestión de amabilidad me refiero a que normalmente el texto de Simone de Beauvoir yo creo que no es un texto de repente muy accesible. Y estos, o sea, creo que mi punto con esto es que nos podemos empezar a meter a este tema del feminismo a partir de otros textos de autoras que ya tienen más digerido el texto de Simone y que esto permite tener un acceso a este conocimiento del feminismo a partir de elementos que lo faciliten, porque me he dado cuenta como de un problema, ¿no? Normalmente en la academia pues nos centramos en el texto de Simone y eso hace que este conocimiento se espere a un nivel casi de licenciatura, ¿no? Y lo digo a partir de mi experiencia. Me sorprende mucho que tuvo que pasar una huelga en la Facultad de Filosofía para que se empezaran a meter este tipo de temas ya en la facultad, ¿no? Incluso para empezar a leer a Simone. Entonces, esto es lo que yo encuentro muy, muy rescatable del texto de Ética y Feminismo de Graciela Hierro, la amabilidad con la que te introduce al tema del feminismo. Amable no solo visualmente, porque leer el segundo sexo de Simone es encontrarte con párrafos inmensos, y acercarte al feminismo mediante Graciela Hierro es muy amable porque es concisa.
El lenguaje que utiliza me parece que es muy acertado incluso para empezar a ver estos temas y esta literatura a partir de un nivel, yo diría ya un nivel de bachillerato, pero también me hace creer que se puede tener como esta perspectiva del feminismo para otros sectores incluso que tal vez no tengan un capital cultural como lo tendríamos un universitario, ¿no? Alguien que sí tuvo estudios. Eso es algo que rescato mucho de este texto, el uso del lenguaje, y que agradezco mucho que tenga como ese cuidado para el otro, de no asumir que sabemos todo, ¿no? O sea, normalmente luego hay muchos filósofos que asumen que ya conocemos todas las doctrinas filosóficas, y lo que hace Graciela Hierro es, ok, te presento tal doctrina, pero te lo explico. Tal vez puedo usar cierto lenguaje que no es como el común que utilicemos, pero te lo explico. Y creo que eso se agradece mucho para nosotros como estudiantes, que de repente no tenemos como un bagaje tan amplio, ¿no? Esto sería como en términos superficiales que yo noté que fue mi experiencia leer a Graciela Hierro, pero ya entrando como a temas más temáticos, me parece súper fuerte que Graciela Hierro nos introduce con este ser para el otro, ¿no? Y a partir de ahí, que este ser para el otro que lo propone Simón, pero a partir de ahí se me hace muy buena la manera en que va desgranando toda esta condición de la mujer. Divide este ser para el otro como nuestro problema principal, que de ahí se desglosa como toda la problemática, ¿no? Hay una inferioridad en torno a la imagen de la mujer, un control sobre la mujer y un uso en la mujer, ¿no? Y esto a su vez genera una consecuencia que es ya la global, la que nos afecta incluso hasta ahorita, que es la opresión en la mujer. Y aquí viene como la otra cosa que veo súper valiosa del texto, que es que a partir de que se da cuenta de esta opresión y que ya es una opresión global, lo que hace ella me parece algo hasta muy mágico, porque en su texto propone una solución. Y qué bonito, me parece algo muy bonito que lo proponga a partir de lo que ella estudia, ¿no? De lo que ella hace. Se enfoca a partir incluso de su línea de investigación, que es la ética, y eso me parece sumamente valioso. Por último, pues sí me gustaría, como para finalizar, explicar un poco como esta solución en qué se basa rápidamente. Se interesa mucho en que esta solución se enfoque principalmente en una de las 3 instituciones que como que nos han permeado esta hegemonía masculina, que es la educación. Educación que tanto se da en casa como en instituciones. Y su idea principal de esta solución es basarse en una ética feminista para la educación de la mujer, que se base en una ética utilitaria hedonista, que a su vez se basa en una ética del interés. Y toda esta ética lleva a una búsqueda de felicidad, pero no a una búsqueda de felicidad de unos cuantos, ¿no? Sino que ahora se enfoca a la búsqueda de felicidad de la mujer. Y con esto, pues ya para finalizar, divide como en puntos primordiales que la reproducción y la maternidad ya no tiene que ser el principio primordial de la vida de la mujer, que se tiene que empezar a crear una identidad femenina a partir de la condición misma de las mujeres, que se me hace muy importante. Ya no es como tener lo que dicen los hombres de nosotras, sino nosotras mismas ir escribiendo nuestra identidad a raíz de eso. Y algo que deja muy claro es que este tipo de ética es exclusivamente para las mujeres, y sí es nuestra tarea como mujeres empezar a pues colapsar un poco todas esas instituciones que han permeado la hegemonía masculina. Y sería todo. Muchas gracias, Shareni. Y de este lado tenemos a Andrea, que también nos va a regalar sus reflexiones en torno a la lectura de Graciela Hierro. Sí, pues yo les voy a compartir un poco mis reflexiones en torno a La ética del placer, que es otro de los libros de Graciela Hierro, y este lo escribió como 15 años después de haber escrito Ética y Feminismo, que es del que ya les habló un poco Shareni. Y bueno,
este texto, creo que los dos se complementan mucho, porque en Ética del Placer, pues como que vamos viendo, como ya lo dijo Shareni, es muy amigable, ¿no? Entonces vamos viendo algunas de las ideas de Graciela que en Ética del Placer me parece que ya desarrolla más e incluso hace pues un poquito más complejas, pero no por eso no lo vamos a entender, ¿no? Sino yo sí los invitaría a que se acerquen a los dos textos. La Ética del Placer quizás sea un poquito más difícil, pero aún así nos regala, bueno, a mí personalmente pues me hizo reflexionar mucho en torno a cómo estoy viviendo, en torno a la actualidad incluso, ¿no? Y sobre eso pues les quiero compartir algunas ideas que yo pienso que están escritas en el libro, pero que también se relacionan muchísimo con la actualidad. La primera de ellas pues es el eje de todo el libro, ¿no? La ética del placer. ¿Qué es para ella la ética del placer? Y de hecho yo pienso que es un poco lo que dijo Shareni, de que es la solución, ¿no? A esto de que las mujeres podemos llegar a ser libres de alguna manera y que podemos, a partir de esta ética, elegir cómo queremos vivir y qué queremos hacer de nuestra vida sin los prejuicios, sin todo estas como ideas masculinas que siempre están presentes, ¿no? Desde la educación. Entonces, pues en la ética del placer, ella menciona que, bueno, es primordial para ella el placer porque dice que el placer sexual y la procreación es uno de las formas de control y más importantes con las que nos tienen oprimidas, ¿no? Entonces ella dice, pues hay que liberarnos de todo eso, porque por ejemplo está la doble moral, que es que, bueno, los hombres pueden disfrutar libremente de su sexualidad y no pasa nada, mientras que las mujeres pues solo pueden ejercer su sexualidad cuando, con fines de procreación, ¿no? Entonces ella menciona, hay que liberarnos de todo eso y al liberarnos de eso, al tener elección sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestro placer, pues vamos a poder ser libres de muchas otras maneras, ¿no? Por ejemplo, al elegir si queremos casarnos o no, si queremos tener hijos o no, de qué queremos trabajar, todo eso, ¿no? Y entonces, pues ella menciona que esta libertad nos va a conducir a poder pensar qué es lo que queremos ser en la vida, cómo queremos vivir nosotras y pues nos va a ayudar a ser libres y autónomas. Este es como pues el eje del libro, ¿no? Pero otras dos ideas que me gustaría compartirles y que me hicieron reflexionar muchísimo, pues fue, una de ellas es sobre lo que ya les mencioné, de que podemos elegir sobre nuestro propio cuerpo. Y sobre eso menciona el aborto, ¿no? Que es uno de los temas en boga que yo creo que es muy importante actualmente. Y ella menciona, bueno, pues es importante, pero también hay que entender como esas diferencias, ¿no? Las mujeres no todas somos iguales, no todas tenemos el mismo contexto, entonces pues hay que respetar que algunas quieran tener hijos, mientras que otras digan, no, pues yo quiero abortar. Y eso me parece muy bonito de ella porque pues nos dice, hay que aceptar las diferencias incluso entre nosotras mismas, ¿no? Y ser respetuosas con lo que pensamos. Incluso ella casi al finalizar el texto pues dice, yo les comparto mi propia experiencia, ustedes pueden pues elegir lo que se les quede, lo que les llame la atención y pues soltar o pensar de maneras diferentes otros de estos aspectos que para mí parecen correctos, pero tal vez para ustedes no lo son. Entonces es muy abierta en ese sentido y eso también me gustó muchísimo del libro. Y pues ya por último, también que nos hace abrazar como nuestras diferencias como mujeres, porque por ejemplo pone un ejemplo de que pues los hombres tradicionalmente son, siempre es la razón, ¿no? De que los sentimientos ellos no se guían por los sentimientos, mientras que las mujeres pues sí, de que somos muy apasionadas y que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y todo esto. Y ella dice, pues no está mal,
más bien hay que bueno, me gusta que lo resignifica y dice, incluso tenemos conocimiento apasionado que es muy diferente al conocimiento de la razón de los hombres, ¿no? Que solo es como separar la razón de los sentimientos. Por el contrario, nosotros podemos, bueno, las mujeres podemos crear conocimiento a partir de esta pasión que tenemos. Y entonces, pues también me gusta mucho y me llevo mucho eso, que dice, hay que abrazar nuestras diferencias como mujeres y no pensar en que tenemos que caer en el canon de los hombres, ¿no? De que, ay, es que así dicen que debemos ser, entonces debemos ser así. Sino que va resignificando muchas de las cosas que históricamente nos han impuesto y les va dando otro significado que resulta ser muy bonito al final de toda su reflexión. Y pues, bueno, yo les compartiría muchísimas cosas más del libro que me llevo, pero pues el tiempo es corto. y pues estas pequeñas reflexiones creo que van mucho en torno a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, lo del aborto, o también menciona el género, que yo creo que es muy importante que todavía la leamos y la sigamos interpretando de maneras diferentes, porque pues si hasta incluso ahora hablamos de género, de aborto, de sexualidad, nos cuesta muchísimo, ¿no? Muchas veces porque no estamos de acuerdo o porque son tabú incluso hoy en día, pues creo que es importantísimo retomar a una de las personas que quizá empezó a hablar de eso hace 20 años cuando eran aún más tabú, ¿no? Entonces, pues para mí es como 100% recomendado los dos libros, aunque no lo entendamos todo, porque luego sí habla de la ética, ¿no? Y por ejemplo, pues yo no tengo una formación filosófica, sí me cuesta un poquito entender esos términos, pero siempre te vas a llevar algo de su lectura y sobre todo, pues como dice ella, para saber cómo puedes vivir de otra forma y vivir mejor. Muchas gracias, Andrea. Por último, toda la palabra a Gloria. Gloria, si eres tan amable. Claro. Gracias por la invitación y gracias a nuestro amable público que nos acompaña. Bueno, pues vamos a ver. Complicado hablar de Graciela Hierro, como ya todo el mundo aquí dijo. Entonces, pues yo diré que hablar de la obra y la vida de Graciela Hierro para mí es un honor, un compromiso vital, porque nos insistió en pensar la articulación ética y feminismo desde una crítica propositiva e incluyente. El trabajo que realizó a lo largo de su vida Graciela Hierro en favor de la visibilización de las mujeres lo encontramos en sus obras, y aquí les quiero mencionar algunos títulos. Dos de ellos ya nos hablaron acá: Ética y feminismo, La naturaleza y los fines de la educación superior, que es un análisis desde la filosofía de la educación, De la domesticación a la educación de las mexicanas, La ética de la libertad, La enseñanza de la ética, Filosofía de la educación y género, en la que ella fue editora, son varios ensayos, Ética del placer y Me confieso mujer, y pues no son todos, pero yo creo que hay que leer todo eso y todo lo que nos encontremos de Graciela Hierro. Ahora, el tema fundamental para Graciela Hierro, me parece a mí, a lo largo de su obra y pues también de su vida, fue la educación de las mujeres. Es así que su obra Ética y feminismo plantea la constitución de la conciencia de las mujeres como un ser para otros, a diferencia de la conciencia del ser para sí, designado para los varones. Su crítica y su propuesta precisamente es que las mujeres seamos conscientes de esa condición de subordinación, para entonces cambiar ese destino social que como discurso y a través de una educación tradicional se nos ha impuesto. Ese esfuerzo de autoconciencia exige estudiar para saber de sí, de las otras personas y del mundo del que somos parte, pero también exige responsabilidad para inventar y vivir los cambios que seamos capaces de realizar. A continuación yo les voy a leer algunas citas precisamente de la obra Me confieso mujer, porque me parecen una inmensa lección. También porque, bueno, pues lo escribió hacia el final de su vida, los últimos años de su vida, y de hecho pues se publicó un año después.
Así que considero que concentra pues muchísima de su sabiduría ya muy refinada. Algunos dicen que es muy radical, pues yo creo que sí. La primera cita dice: cuando descubrí que era mujer, me volví feminista consciente, porque feminista siempre he sido, desde el primer instante que experimenté el trato excluyente en la familia, en la escuela, en la iglesia y en la vida cotidiana. Pues muchas mujeres con estas palabras de Graciela Hierro nos identificamos, claro, cada quien desde distintos contextos, ¿no? Y yo creo que, bueno, la mayoría de las siguientes citas que he tomado, perdón, ya les había dicho eso, es de Me confieso mujer, viene la siguiente cita. Hay dos cosas inevitables en nuestras vidas, la muerte y el conocimiento. Una vez que éste se ha adquirido, de allí la importancia del saber para la vida. No se puede actuar sin el conocimiento adquirido. Así que, pues, para cambiar hay que saber, hay que estudiar. Y también recomienda la escritura de diarios, historias de vida y memorias. Es la forma más descarada de escritura, lectura. También las confesiones. Me confieso mujer. Y esto es casi con lo que empieza Graciela Hierro, este libro de Me confieso mujer. Así que a mí me parece que es la escritura más descarada desde la que podemos pensar en libertad. Y así sigo leyendo y contándoles a ustedes de Graciela Hierro. También ella nos invita a autoinventarnos. Y viene otra cita: intento nacer para mí misma, a la manera de María Zambrano, de Diótima, que no fue invitada al banquete de Platón, Antígona, que desafió a la ley patriarcal, Eloísa, que sobrevivió al abandono y la pérdida del amor, y de tantas más. Esto de ver a las mujeres, aprenderle a las mujeres y aprender incluso de las mujeres que no lograron el cambio, ¿no? O mujeres que quizá pues murieron en el intento, mujeres de toda condición, las que tenemos al lado, las que han sido nuestras ancestras, y también pensando en las que llegarán un día, ¿no? Bueno, también nos invita a contrariar el destino, y esto pues desde sus propias reflexiones, y algunas pues muy fuertes. Yo he de decir que yo renuncié a la maternidad desde los 13 años, conscientemente y sin ningún dolor, y nunca me ha hecho falta y nunca me he arrepentido. Entonces yo me encontré estas palabras de Graciela Hierro, que dice así: cuando nació mi primera hija y la pusieron sobre mi pecho, pensé, ya me amolé para toda la vida. Es decir, soy el ave atrapada en la jaula de oro, nunca podré volar al infinito. Mi vida estaba trazada. ¿Para qué estudias si te vas a casar? Y menos una carrera como medicina. En suma, yo deseaba ser hombre sin dejar de ser mujer. Fui peor que hombre y pagué el precio de la libertad, 2 maridos por ser libre, autónoma y autártica. Cuesta la libertad en moneda de soledad. Y así, a mis 3 hijas mayores las hice libres. Tal vez a su pesar, el tiempo lo dirá. Hasta ahí la cita de Graciela Hierro. También habla de la identidad. ¿Cómo se consigue la identidad? Saber quiénes somos en función de qué queremos y en función de dónde estamos. Dice Graciela Hierro. Escribir. ¿Para qué? Para colmar el ansia de expresar la visión particular de lo fugaz. No es terapia, tampoco explicación, es fijar la percepción de lo cambiante. Escribir para saber quiénes somos es hacernos mientras nos decimos. Tú eres lo que haces. Y si es escritura, eso eres tú. Y no hay más allá, eres lo que haces. Al hacer, te haces. Escribir es tu forma de hacerte. Leer es para encontrarte y al descubrirte en otros te conformas. Es decir, te creas, no es que te conformes con lo que hay, ¿no? Bueno, también ella fue una libre pensadora. Como todas, de pronto nos enfrentamos a pues, tomar decisión frente a discursos que ya están. Entonces ella decía esto: agnóstica soy, no puedo creer en un Dios hombre como lo presentan. Si concibiera una divinidad sin sexo, tal vez podría pensar de manera diferente. Si bien el Dios de los filósofos es la figura del misterio tremendo y profundo que no se preocupa de los humanos, ella solía decir, la diosa proveerá, ¿no? Bueno, eso no está en su libro.
Ok. Y bueno, estas citas que yo rescaté, pues tengo más, ¿verdad? Pero me salto a esta cuestión de, en la sociedad presente, la masificada, global, importantes 3 cosas a llevar a cabo, y esto pues desde el pensamiento de Graciela Hierro. Comprenderse, comprender, hacerse comprender, es decir, hacerse reconocer. ¿Cómo? Como personas. También una de sus reflexiones muy importantes fue esta de cómo nos llamamos conciencias, el yo, sujetos, no, personas. Ella consideró que era el mejor concepto en cómo pensarnos más allá de varón, mujer, o bisontes de la pradera o lo que se quieran pensar, pero personas. Para la condición tanto ética como la condición jurídica como el sujeto social. Y aquí yo daré un salto ahora a la cuestión personal, que es, bueno, yo formé parte de un proyecto de investigación que dirigió Graciela Hierro entre 1996 y 1998. Éramos casi una docena de chicas de licenciatura, algunas estaban terminando y otras estábamos empezando estudios de posgrado. Y este proyecto PAPIT, que es pues de los importantes en la UNAM, se llamó Coreografía de Género y Sociocultura, los problemas del orden simbólico falogocéntrico en el lenguaje y la imagen. Y bueno, estudiamos a muchas mujeres cineastas, escritoras, pintoras, fotógrafas, pues muchísimas, ¿no? Y bueno, ahí más bien Graciela Hierro, que era la directora del proyecto, nos organizaba un coloquio cada año y pues nos hacía hablar a las más jóvenes y nos interrogaba y nos presionaba de manera muy amable, pero también nos reconocía nuestro esfuerzo. Y aquí mi anécdota personal es que en 1998, cuando vino este coloquio, yo presenté un texto a propósito de la pintora mexicana Lilia Carrillo sobre 3 cuadros de ella que llevan el título Palabras. Hoy en día ese ensayo está en el Museo de las Mujeres Artistas Mexicanas, el Museo Virtual, y se llama Escriptopinturas de Lilia Carrillo, un título complicado, pero el hecho es que en ese momento de mi vida, que yo tenía 30 años, como nos contaba la maestra al principio también, pues yo tenía un desastre de vida, ya no sabía si iba a tener trabajo al siguiente mes, ya no tenía casa, había peleado con todos mis amigos y mis amigas, y mi mejor amiga estaba en Europa y había también tenido un receso de amistad con ella, y entonces yo me sentí la más miserable del planeta, y lo único que tenía en ese momento era mi próxima presentación en el coloquio. Entonces, bueno, los textos además los leían otras colegas mayores que nosotras y ya en el coloquio se comentaban, y pues como lo único que yo tenía era esa escritura y esas reflexiones. Cuando lo presenté otra vez y al final vinieron los comentarios que fueron pues muy amables con mi trabajo, me considero muy afortunada, y también la maestra, la doctora Graciela Hierro lo fue. En ese momento, ya que todo el mundo dijo los comentarios, pues muy afortunados para mí, la doctora Graciela Hierro me vio, yo todo el tiempo estaba casi al punto del llanto desde los nervios y la emoción y esa condición de ruina en la que yo sentía mi vida en ese momento. La doctora Graciela volteó a ver a toda la mesa y dijo, bueno, se vale aplaudir, ¿no? Y me brindaron un gran aplauso que me hizo salir de ahí, pues como dicen hoy en día, empoderada, ¿verdad? Pero bueno, más bien más segura de mí misma, y entonces yo dije, claro, la escritura me salvó, el pensar me salvó, ¿no? Todas esas telarañas y problemas pues se resolverán, y las resolví desde luego, ¿no? Y bueno, desafortunadamente para mí, lo digo ahora, pues la vida me separó de Graciela Hierro porque yo caminé por otros senderos y ya no me quedé en el PUEC, aunque seguí trabajando cuestiones de mujeres y sobre todo el arte. Y entonces, cuando ella ya falleció, al año siguiente, yo como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, pues me pasé casi un año pensando, ¿qué le debo a Graciela Hierro? ¿Qué debería yo hacer? Porque además la seguí recetando en mis clases, la seguí empleando para mis reflexiones.
Y entonces organicé una ofrenda de Día de Muertos para ella y contacté a la familia, involucré a mis alumnos. Todo aquello fue muy bonito porque conseguí información a propósito de la misma vida de Graciela Hierro, de qué le gustaba cenar, un poco para ponerlo de la ofrenda, ¿verdad? Y pues resultó que era una mujer muy sencilla, mucho más simple, mucho más pues humana de lo que de pronto creemos cuando solo las leemos a través de los libros, ¿no? Y entonces, pues bueno, montamos la ofrenda, hicimos una mesa redonda también con distintas personas y pues yo quedé en contacto con Verónica, una de las hijas de Graciela, y meses después de aquello, que fue en 2004, a final de 2004, Verónica me contactó y me dijo, oye, hay una parte de la biblioteca de mi mamá que no sé qué hacer con ella y a lo mejor a ti te interesa. ¿Quieres los libros de feminismo de mi mamá? Y yo, sí, están en mi biblioteca. Y pues bueno, no los he leído todos porque además Graciela Hierro pues leía en francés, en inglés, en italiano, tenía libros en portugués y entonces bueno, sí me he leído una buena cantidad, pero esto además de que me ayudó a mí a seguirme preparando, a esforzarme, a estudiar más, pues mi colega y amiga, la profesora María Adela Hernández Reyes, que es profesora en la UNAM, en la FES Aragón, de comunicación también, a ella se le ocurrió montar un sitio web como ofrenda a la memoria de Graciela Hierro. Este sitio se llama Biblioteca Virtual Graciela Hierro. Y no hemos subido ahí todas estas obras de libros que pertenecían a Graciela porque pues muchos tienen derechos de autor, pero cada vez que Adela, que es maravillosa en esto de navegar por la red y sabe todos estos lenguajes novedosos de la creación en internet, pues donde encuentra libros de Graciela o de otras feministas en el idioma que sea, o de literatura o de filosofía, también de varones, de poesía, tiene muchas secciones la Biblioteca Virtual Graciela Hierro. Yo les invito a que la consulten y aprovechen toda esa literatura que ahí ha estado organizando mi colega y amiga Adela Hernández Reyes. Hay también algunas obras de ella y algunos ensayos pues, de algunas otras colegas contemporáneas. Entonces, ese es mi ofrenda a Graciela Hierro, y yo creo que sí, que yo también como Graciela diría, hay que ser persona antes que nada, y hay que ser respetuosos con las diferencias, pero también hay que entablar diálogos, porque pues no vivimos aislados en el mundo y no podemos encerrarnos en la burbuja de solo mujeres o solo mujeres de este tipo. Yo creo que hay que hablar con todas las mujeres, conocer todas sus diferencias, sus puntos de vista, igual que a los varones. Es muy importante, no estamos solos en el planeta, no estamos solas en el planeta. Entonces yo estoy porque hay que conciliar desde una ética que nos lleve a todas y a todos, a todas las personas a ser cada quien para sí mismo y aprender a una convivencia pacífica, creativa, productiva y feliz, ¿verdad? Con todos los demás. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Gloria, por estas palabras. Muchas gracias, Patti, Shareni, Andrea. Realmente quisimos establecer esta actividad porque nos parecía fundamental rescatar la figura de Graciela Hierro y todas sus contribuciones desde una mirada más humana, más académica y más cercana a las nuevas generaciones, y que ellas nos dijeran cuál era el impacto de la obra de Graciela, porque hay que rescatarla y, como generalmente se dice, hay que honrar ese trabajo académico y a estas autoras leyéndolas. Entonces, pues muchas gracias a todas ustedes por estar con nosotros esta tarde, también a ustedes, y no sé si había alguna pregunta que quisieran hacer al panel. Me parece que no. Pues nada, me resta que agradecerles a todas. Gracias.